Éramos 3 hermanos y tuvimos una infancia muy bonita. Cuando tenía unos 2 años, mi familia descubrió que tenía alergia a los cacahuetes. Esa fue la primera vez que tuve una reacción alérgica. Fue una reacción muy leve, pero para los niños de 2 años las reacciones leves pueden ser reacciones muy significativas. Me hicieron pruebas y descubrí que era alérgica a los cacahuetes y a todos los frutos secos. Así que he evitado los cacahuetes y los frutos secos la mayor parte de mi vida y lo he hecho lo mejor posible. Así que nunca tuve ningún incidente ni me pasó nada porque siempre lo intenté evitar. Cuando tenía 23 años me mudé a Los Ángeles. No conocía a nadie allí, no sabía cómo moverme, pero estaba lleno de vida y quería triunfar y empezar mi carrera en el sector inmobiliario. Para integrarme, fui a una fiesta de cumpleaños de unos conocidos al azar. Esto fue un domingo por la noche. No había bebido alcohol en ese momento. Estaba completamente sobria, totalmente consciente y solo me mezclaba entre la gente. Hasta ese momento nunca había tenido un incidente digno de mención con mi alergia. Nunca he tenido nada parecido a un susto como una alergia alimentaria, ni a los cacahuetes ni a nada. Al final de la fiesta se sirvió una tarta. Me serví un trozo y parecía un pastel de chocolate normal. Solo recuerdo haber cogido un trozo muy pequeño del pastel y habérmelo metido en la boca. Y entonces pensé que algo tenía un sabor gracioso aquí. Pensé, espera un momento, aquí hay cacahuetes. Algo va mal. Y luego pasó tan rápido que ni siquiera supe cómo ocurrió. Realmente no sé a qué saben los cacahuetes ni nada parecido. Me supo raro y me dije, espera, ¿qué es esto? Y ya había tragado una cantidad tan pequeña, ni siquiera la mitad del tenedor. Y pensé, ¡oh Dios! Creo que hay cacahuetes ahí. Y un poco más tarde me fijé bien para comprobarlo. Definitivamente tenía cacahuetes. Mi primera reacción fue, ¿quién hace un pastel de cacahuetes? Nunca había visto una tarta de cacahuetes para un cumpleaños. ¿Quién solo sirve algo así en un cumpleaños? Pero luego pensé, vale, estoy bien. Me picaba un poco la boca. Pensé que tal vez las burbujas carbonatadas del refresco me ayudarían con eso. Así que bebí unos sorbos. Estoy bien. No es gran cosa. Me voy a casa, me tomo 2 Benadryls, me duermo, me despierto y sigo con mi jornada del lunes. Así que finalmente dejé la fiesta y me fui a casa. Todo estaba absolutamente bien. Serían las 9:30, 10 de la noche cuando llegué a mi casa. Allí me tomé los 2 Benadryls. Luego me fui a la cama y me acosté. La luz estaba apagada. Estoy tumbado en la cama y unos 15 o 20 minutos después pienso, no me siento muy bien. De alguna manera tengo calor. O tal vez sea el Benadryl el que me provoca esta reacción y me levanté y me miré en el espejo. Recuerdo haber mirado dentro y ese momento fue profundo. Fue la primera vez que sentí realmente que algo iba mal. Estaba completamente rojo. Tenía ronchas por todo el cuello, la cara, las manos, bajo las axilas, todo el cuerpo. Así que pensé, vale, esto es algo muy serio. Pensé para mí, déjame tomar otro Benadryl, pero en ese momento también quería comprobar si podía encontrar mis jeringas de epinefrina, que a estas alturas es muy probable que estarían caducadas. Así que empecé a rebuscar en mi pequeño botiquín y encontré allí mis EpiPens. Y por supuesto, como había pensado, estaban caducadas. Hacía unos 6 o 8 meses. Ahora tenemos una situación de mierda. Y pensé para mí, bien, ¿qué voy a hacer? En este momento todavía estaba relativamente bien y con dolor. Pero entonces todo pareció cambiar de alguna manera. Luego todo empeoró muy rápidamente. Lo que ocurrió fue que la anafilaxia se me hizo notar. Fue entonces cuando las cosas empezaron a ir más rápido hacia abajo. Ahora resultaba más difícil respirar. Y entonces me entró el pánico. Mis ojos estaban inyectados en sangre. El enrojecimiento era prominente. Y entonces me pregunté, ¿estoy respirando normalmente? ¿Se me está cerrando la garganta? Porque eso es lo que ocurría.
Mi garganta se cerró durante la anafilaxia, así que me preocupaba cómo podía seguir respirando. Era un domingo por la noche, en Los Ángeles, y no había mucho tráfico. Eran alrededor de las 11 de la noche y probablemente estaba a solo unos 15 o 20 minutos del hospital más cercano y estaba pensando en la forma más rápida de llegar. Recuerdo que entonces me puse a conducir y a pensar hasta dónde podría llegar antes de tener que usar el disparo automático de adrenalina. Y una vez que usas la adrenalina, es muy difícil mantener otras habilidades motoras. Ya no puedes moverte, ni siquiera podrás hacer un gran intento. Así que pensé, déjame llegar lo más cerca posible del hospital. Y sigo avanzando para llegar finalmente al hospital. Allí me detengo y salgo a trompicones del coche. Ya tenía mi cartera con la tarjeta del seguro médico en la mano y en este momento mi respiración es realmente pesada. Estoy totalmente rojo y la enfermera que está detrás del mostrador me mira y me dice, ¿tienes identificación? Entonces recuerdo que intenté sacar mi tarjeta de identificación, pero no pude hacerlo más y entonces me caí como si se hubiera inclinado y la enfermera se levantó de un salto de su silla detrás del escritorio. Recuerdo que me tumbaron en una cama y había todas esas enfermeras y un médico a mi alrededor. Me abrieron la camisa y empecé a desmayarme brevemente, una y otra vez. Me pusieron oxígeno y en ese momento solo recibía un 10% del oxígeno que debía entrar en mis pulmones. Recuerdo que fue en ese momento cuando el médico me miró y me dijo, «Lo siento mucho, no puedo salvarte la vida, la epinefrina no funciona». Y recuerdo que pensé, «Ya está». Ahora no sentía nada y en cierto modo lo aceptaba. Y también recuerdo que pensaba que lo único que realmente importaba era la bondad y las personas y que nada material tenía importancia. Quiero decir que estaba allí, asfixiado en una cama de hospital, lejos de toda la gente que quería, y es entonces cuando las cosas se aclaran muy rápidamente. Recuerdo haberme tumbado y sentir esa energía de absoluta euforia y felicidad. Sentí que había terminado, que dejaba todo esto ahora. Entonces, en ese momento ya no estaba en mi cuerpo, como si estuviera muerta. De alguna manera, incluso después de 7 años y medio, sigue siendo muy difícil para mí hablar de esto. Mis 2 abuelos habían muerto hacía mucho tiempo. Uno hace muchísimos años, el otro cuando era muy joven. Mis 2 abuelos llegaron a mí en esa situación. Y no dijeron mucho, pero a la vez me llegó como un sentimiento muy claro y directo. No puedes quedarte aquí aún, no es tu momento. Y no quería quedarme allí para nada. Más tarde oí otras historias de experiencias cercanas a la muerte en las que la gente decía, no quiero volver. Yo era completamente diferente, porque tampoco quería morir allí. Eso fue todo. No quería hacerlo. Nunca tuve el deseo de morir. Es que me parecía que esto estaba ocurriendo sin más. Entonces me quedé como, ¡quiero vivir! Y luego, en una fracción de segundo, al pensar, ¡quiero vivir! ¡Bum! Volví. Y por primera vez sentí dolor y jadeé. Intenté respirar y respondí. Los últimos 20 minutos antes de eso no respondía en absoluto y me desmayé. Recuerdo que dije, «Necesito oxígeno». Y me moví un poco y me clavé los dedos en la cama. Empecé a luchar por respirar y temblaba tanto por la epinefrina que tuvieron que sujetarme las piernas. Y también recuerdo a mi abuelo paterno diciéndome en esa situación que me calmara, que solía decir y que es muy divertido. Me dijo que me calmara mientras estaba tumbado, de espaldas, jadeando e intentando respirar sin poder hablar. Un poco violento, como volví allí. Era solo el ruido, las luces brillantes del hospital y el dolor insoportable. Y entonces, de repente, volvieron todas las emociones y los 5 sentidos. Volví a mi cuerpo y ahora estaba plenamente consciente en nuestro mundo. Y yo me esforzaba por respirar y me esforzaba por respirar. Luego, la hinchazón bajó, la urticaria desapareció y mi respiración volvió a estar bien. Siguieron controlándome durante unas 8 horas. No tenía sentido del tiempo y pensaba que solo había estado allí unos 40 minutos. Cuando me preparaba para salir, me dijeron que había estado allí unas 8 horas.
Las enfermeras me dijeron, en una escala del 1 al 10, eras un 9,5. Creíamos que estabas muerto. No pensamos que pudiéramos salvarte más. Estás irreconocible de la persona que trajimos aquí. Siempre bromeo y les digo que realmente supe que había vuelto a este mundo cuando me encontré en el hospital y luego me fui. Subí a mi coche y luego tuve que pagar para aparcar allí. ¡Bienvenido al mundo! Acabo de morir hace 8 horas y he vuelto milagrosamente y ahora tengo que pagar el aparcamiento. ¡Qué irónica es la vida! Los primeros 5 días fueron extremadamente dolorosos. Recuerdo que estuve tumbada en la cama durante 2 o 3 días después, en los que solo podía pensar en lo mucho que me dolía respirar. En aquel momento no tenía ni idea de lo que era una ECM, no tenía ni idea de lo que me estaba pasando. Tuve una experiencia loca de la que no hablé mucho. Una vez que el dolor remitió, volví a repasar todo en mi mente, y lo que más recuerdo es que durante unos 6 meses me desperté por la mañana y no tenía ni idea de quién era. De un día para otro pasaban cosas, o tenía sentimientos, o pensamientos, pero no podía ubicarlos todos. Recuerdo que mis ojos se reajustaron y ahora llevaba una dieta mucho más vegetariana. También he dormido menos. De niño siempre fui bastante intuitivo. Todo fue siempre intuitivo para mí, pero después de la experiencia cercana a la muerte me volví muchísimo más intuitivo. En los años posteriores y también trabajando en ello, me volví bastante clarividente y desarrollé habilidades mediúmicas. No lo sé, me he enterado de los regalos con los que vuelve la gente, o siento que siempre han estado ahí y no sé si la experiencia cercana a la muerte ayudó a amplificarlos o que la experiencia cercana a la muerte simplemente descubrió lo que siempre ha estado ahí o que la experiencia simplemente me llevó a un nivel vibratorio diferente. Y la gente que me miraba en el after se sorprendía mucho de lo cambiado que estaba. Decían, oh sí, Chris es algo diferente ahora. Es bueno, ya sabes, lo que sea, pero volví como una persona diferente. Mis valores, mis ideas, mi autopercepción, todo cambió para mí. Y no he perdido mi motivación, mi determinación, mi ambición. En cambio, siento que soy más ambicioso que nunca. No tengo miedo de la muerte ni al fracaso. No estoy agobiado por nada. Esta experiencia siempre me impulsa a ser realmente bueno en los negocios y en la vida y simplemente a ser activo y disfrutar de la vida que se me ha dado, más que cualquier otra cosa. Es decir, haber pasado por una experiencia de que te quiten todo de esa manera y luego tener una segunda oportunidad, muchas personas nunca tienen una segunda oportunidad. Hubo una mujer a la que unos meses después le ocurrió lo mismo que a mí. Accidentalmente comió algo malo, tomó un helado y en el helado había una contaminación cruzada con cacahuetes y eso también le provocó un shock anafiláctico y luego entró en coma. Unos meses después salió del coma y desde entonces está en estado vegetativo. Así que algo que debería haberme matado, sobreviví milagrosamente. Algo que debería haberme llevado a una grave discapacidad mental porque mi cerebro no recibió suficiente oxígeno y sobreviví, ileso. Escapé completamente vivo y sano. Eso es algo que me ha servido de base desde entonces. También da un poco de miedo, a veces porque te muestra lo frágil que es la vida. Y también es refrescante experimentar lo claras que se vuelve la vida misma y las prioridades como resultado. O por ejemplo, ¿qué es realmente importante para mí o qué no lo es? Porque cuando estás tumbado en una cama de hospital y te estás muriendo, muy pocas cosas son ya importantes. Esto ha determinado significativamente muchas de mis relaciones desde entonces y ha cambiado la forma en que he elegido vivir mi vida. Durante 6 años y medio, nunca hablé de mi experiencia cercana a la muerte. Simplemente no quería hablar de ello. Todo el mundo sabía que tenía alergia a los cacahuetes. En aquel momento dije a la gente que tenía una reacción alérgica muy fuerte y nada más. La gente me pedía detalles, pero yo no quería hablar de ello. Pero lo que cambió para mí fue que conocí a personas que habían pasado ellas mismas
por una experiencia cercana a la muerte y luego conocí a otras personas a las que le ayudó muchísimo escuchar mi historia y mi experiencia. Y si solo una o dos personas escuchan esto y les ayuda de alguna manera, entonces está bien. Para mí vale la pena, por mucho que me siga costando hablar de ello. Cada vez que hablo de ello, o incluso algunos días, es difícil de afrontar para mí, pero eso está bien. He encontrado fuerza interior en ello. Es muy difícil describir una experiencia cercana a la muerte con el lenguaje, porque incluso cuando hablo de la experiencia, hay algunas cosas que no puedo transmitir con ningún lenguaje. No hay palabras para esa belleza, ni para la conciencia que tienes allí. El lenguaje es algo muy limitado. Lo aprendí a través de esta experiencia. Y desde esa experiencia considero la muerte como un acontecimiento muy natural, un evento al que no debes temer. Estaba completamente bien. Vivo mi vida lo mejor que puedo en la gratitud y desde aquí miro todo como una bendición. Y cuando me preguntan cuál es el significado del sufrimiento en este mundo, yo respondo: siempre he dicho que, desgraciadamente, a las personas buenas también les pasan cosas malas. Lo que he comprendido y lo que pienso es que hay una conciencia y una energía más allá de nuestro reconocimiento en este mundo. Una conciencia y una energía que no vemos y que no oímos. A veces tenemos visiones de ello, pero hay un plan mayor, o en otras palabras, hay motivaciones mayores detrás de todo lo que ocurre en el mundo. Siempre habrá dolor y sufrimiento en este mundo. Es una parte de la vida. Y por desafortunado que sea y por muy doloroso y triste que sea, creo que tenemos que verlo de otra manera. Tenemos que decirnos a nosotros mismos que hay algo detrás que no reconozco en este momento. Quizá algún día me dé cuenta de lo que es o de que hay algo más. Quiero decir, ¿cuántas veces nos han pasado cosas en las que una semana o un mes o incluso unas horas más tarde te enteras de: oh, gracias a Dios, eso ha pasado? Tal vez no encontraba las llaves y por eso no me metí en el coche de inmediato y por eso evité un accidente. Sabemos tan poco y creo que en los momentos más importantes miramos hacia atrás en nuestras tragedias y decidimos: vaya, no teníamos ni idea de que podría haber sido muchísimo peor. Nunca te librarás de lo que te ocurrió en un suceso trágico, de una experiencia cercana a la muerte o de cualquier otra cosa que te haya pasado en la infancia o en la edad adulta o en cualquier edad. Es realmente una simple cuestión de no arreglar eso, cualquier cosa. La cuestión es cómo puedes tomar ese acontecimiento e integrarlo en tu vida para que puedas volver a funcionar, en primer lugar, y luego, en segundo lugar, cómo puedes encontrar alguna forma de beneficiarte de él en el sentido de que sigas creciendo como ser humano, en el sentido de que te haga ser mejor persona. Siento que siempre hay algo bueno en todo, pero a veces estamos demasiado atrapados en el momento para darnos cuenta de ello. Elegí centrarme en reconocerlo y en aprender, crecer y evolucionar. Y eso no siempre fue fácil. Fue muy duro para mí tener esa experiencia cercana a la muerte. A veces había fuertes sentimientos de soledad, incluso estando cerca de gente a la que sientes que no perteneces en absoluto. Sientes que estás en el lugar equivocado, anhelas un hogar. Siempre bromeo diciendo que he realizado todas las prácticas de visualización de mi curación que pueda imaginar. Parte de ello empezó, pero lo he hecho todo: sonido grave, sensación energética con Reiki, acupuntura, cartas de tarot, cristales. Incluso antes de que me mudara a California y antes de que tuviera la experiencia cercana a la muerte. Como un buffet de un restaurante. Y hay ciertas prácticas espirituales con las que alguien puede resonar más que otro. Y hay otras prácticas que no le gustan. A mí no me gusta el yoga. No me ha servido de mucho. No me gusta. Me gustan mucho las cabañas de sudor. Me gusta la meditación profunda y los cristales y los baños de sonido y el trabajo energético.
Y me encantan las tradiciones en torno a los chamanes o mediums y psíquicos y todo eso. Y no hay un guante que sirva para todos. Y las diferentes prácticas curativas afectan a las personas de forma diferente. Y algunas cosas funcionan y otras no lo hacen. Me he dado cuenta una y otra vez de que la palabra curación no se utiliza en la cultura occidental. Se trata de la medicina y de los médicos y de ir a los hospitales. Nosotros somos realmente el problema. Bien, ¿por qué no volvemos a la curación? ¿Por qué no curamos el alma? Lo que realmente está causando nuestro problema. Y desde mi experiencia me he centrado en investigar, estudiar y reconocer realmente la espiritualidad como trabajo activo. Trabajar en ti mismo para despertar y ser amable y no reactivo, y para ver el panorama general e intentar desarrollar tu hardware emocional y espiritual. Esto requiere mucho trabajo, es decir, sí, parece divertido y genial, pero detrás de eso está el intento de hacer un trabajo espiritual, y me gustaría que de alguna manera nos deshiciéramos de esta visión sesgada del trabajo espiritual, porque cura a las personas. Y creo que hay muchas partes de nuestra sociedad, grandes partes de nuestra población, que no creen en ello. No creen en ello, a pesar de que ellos, más que nadie, podrían beneficiarse de las terapias alternativas, porque todo lo demás que hemos hecho en este país no ha funcionado. Estamos más enfermos que nunca. Las familias están más rotas que nunca. Las relaciones son más tensas que nunca. Nada funciona. Esa es la definición de estar loco. Tenemos que volver a tener un sentido del yo y de la comunidad y de la espiritualidad. Tenemos que volver a lo que esta curación puede hacer por nosotros. Siento que estamos en un punto de la sociedad y del tiempo en el que se está rompiendo, un punto en el que la desigualdad entre los que tienen y los que no tienen es tan imaginablemente grande. Estamos experimentando diferencias muy grandes en la calidad de vida. Las posibilidades de ir a un extremo o al otro dependen en gran medida del lugar donde hayas nacido. Vivo en Los Ángeles y ves la riqueza extrema en un lado y la pobreza extrema en el otro, y hay una tierra de nadie en el medio. No hace falta ser licenciado en economía para entenderlo. Lo que estamos experimentando no funciona, no es sostenible. La situación de cada persona es diferente. Tengo opiniones personales sobre política y economía, pero creo que independientemente del lado del espectro en el que te encuentres, política, economía o socialmente, la verdadera cuestión es cómo llegar al punto al que todos queremos llegar, y eso es lo que olvidamos. Todos queremos que todos estén sanos. Queremos que todos sean felices. Queremos que todos sientan que tienen una oportunidad real. Queremos ser capaces de cuidar a aquellos que realmente no pueden cuidarse a sí mismos o que puedan estar en una situación difícil. El problema es que tenemos puntos de vista diferentes sobre cómo conseguirlo. Entonces nos centramos demasiado en la lucha diaria, cuando en realidad deberíamos decir: oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no queremos todos que esto ocurra? Por eso me gustaría simplificar todo. Me gustaría tener algo que sea realmente práctico y partir de ahí. Y las buenas acciones siempre conducen a más acciones buenas. Entonces podrás lograr el cambio. Creo que al final la felicidad de todos es responsabilidad de todos en muchos casos. Cada uno controla su propio destino tanto como puede. Hay gente que tiene más que tú, más oportunidades. Hay gente que tiene menos. La vida nunca será justa. Hay veces que no te va bien y hay muchas veces que tienes ventajas. Y siempre hay diferentes maneras de verlo. Puedes mirarlo y decir: oye, yo no tenía todo eso. Tal vez tenga que esforzarme más. Bien, entonces tienes que trabajar más. Miro el estado y ya sabes, el estado en el que estamos hoy. Creo que el mundo siempre ha sido una locura. Si volvemos a la idea de que nada es realmente complejo, si solo nos concentramos en la bondad local y en la idea del amor universal, eso es realmente todo lo que necesitamos. Sé que eso es muy hippie y pretencioso, pero si pudiéramos hacerlo
tan sencillo como que alguien dijera: hoy solo voy a ser amable. Tal vez no vaya a tocar la bocina, tal vez deje a alguien delante de mí pasar dentro del supermercado, tal vez hoy me detenga antes de usar palabras hirientes o antes de hacer algo feo o cualquier otra cosa que involucre el no ser una persona coherente. Solo la forma en la que nos tratamos. No creo que si tienes éxito en cualquier parte de este mundo, tanto si vives en una ciudad, como si eres estudiante, como si eres un hombre de negocios o una alma de casa, ¿por qué debería eso impedirte de alguna manera ser amable y cariñoso? ¿Por qué no puedes estar en una posición en la que puedas ayudar a los demás? Creo que es una excusa muy conveniente. Las cosas más sencillas pueden cambiar la vida de alguien. Tenemos la idea de que siempre tiene que ser algo muy grande, algo grandioso. Pero un simple saludo por la mañana o caminar por la calle y recoger un trozo de basura, eso es significativo y parece que lo olvidamos. En lugar de eso pensamos que tiene que ser una gran cosa, algo grande, salvar al mundo, o hacer esto o aquello, mientras que la persona que vive bien la vida es la que limpia el barrio de muchas maneras cada mañana, ya sabes, o el hombre que ayudó a su vecino anciano a sacar la basura o a subir la compra, o bien la mujer que consiguió flores para alguien que estaba en el hospital. Nadie más trajo flores. Eso es lo que me he dado cuenta de que realmente marca la diferencia y tiene un efecto. Y creo que toda esta idea de que vivo en una ciudad ajetreada y de que hay este caos a mi alrededor, que quizás lo hay, no debería ser una excusa. En cambio, no aumentamos el caos. Tienes la capacidad de no dejar que te afecte y vamos a elevar esa vibración positiva. Ya no estamos satisfechos ni realizados como sociedad. Todos los problemas que tenemos hoy en Occidente tienen su origen en una crisis espiritual. Una crisis del yo donde lo hemos dejado. Y ya sabes, si hay algún problema hoy, corremos al médico y luego nos tragamos una pastilla. Si necesitamos algo, simplemente pasamos una tarjeta de crédito por el lector de tarjetas de crédito. Ya sabes, nunca nos tomamos un momento para parar y pensar y decir: ¿por qué estoy sacando mi tarjeta de crédito otra vez? ¿Por qué me estoy tragando realmente esta píldora? Tal vez haya algo que tenga que arreglar y hayamos perdido la idea de volver a la raíz del problema, decirnos a nosotros mismos: ya sabes, puede que esto sea doloroso ahora, puede que no sea reconfortante en este momento, pero voy a arreglar esto ahora, de una vez por todas. Voy a trabajar en ello, voy a arrojar algo de luz al respecto, voy a arreglarlo, voy a mejorarlo. Entonces tienes la plenitud y la felicidad porque, ¡wow!, he hecho algo, he marcado la diferencia, he construido algo, he corregido algo. Si todo fuera fácil, no habría nada que hacer, no habría nada que conquistar, no habría nada que lograr. Y utilizo la palabra conquistar en un sentido personal, egocéntrico. Sin embargo, el viaje aquí es la meta, el objetivo de la satisfacción interior. Desgraciadamente, no se nos enseña lo que es saludable y apropiado comer o lo importante que es el agua y el aire limpios. Me gustaría ver un enfoque holístico en términos de salud, en términos de nuestra forma de vida y un equilibrio general. Y a partir de ahí podríamos conectar todo. Habría muchas más oportunidades y la gente se sentiría menos desconectada. Porque cuando la gente se siente desconectada, cuando tienes campamentos de indigentes en un lado y coches de lujo en el otro, piensas: ¿por qué me importa ya? En ese momento se convierte en demasiado, es demasiado visualmente, es ridículo y solo quiero alejarme de eso porque está rompiendo la comunidad. Y me gustaría que empezamos a ver los enfoques de las soluciones de forma diferente. Tenemos que abandonar algunas de estas viejas construcciones que teníamos, cómo manejábamos las cosas. Tenemos que abandonar eso de una vez. No funciona, no funciona. Y a partir de ahí salimos a probar algo nuevo. Estamos sustituyendo lo que no funciona.
Y ahora creo que estamos en un punto en el que tenemos la capacidad y las oportunidades de hacer precisamente eso. Lo estamos estudiando y podemos hacerlo. Vamos a empezarlo a nivel local y cuando empezamos con cosas pequeñas, las cosas más grandes suceden de forma completamente orgánica y si tú no lo ves, tienes que verlo y tienes que hacerlo ver a todas aquellas personas que están a tu alrededor para conseguir una unificación total.